Y si no, radiocánticonuevo.com, lo sintoniza por el internet o lo sintoniza también por medio de esa página de Facebook, Programas Restaurando los Muros. Programas Restaurando los Muros. Acuérdese de darle like and share, es decir, compartir. Jonás González, desde República Dominicana. Ahí vemos que está también Ana Joya desde Houston, Texas. Mi sister, mi hermana, está en sintonía allá en Texas. Bendiciones. Amén. Dios es bueno. En esta mañana gloriosa vamos a entrar al pensamiento, porque ya siento que me jalan las orejas y no predico en esta mañana. Ojalá el tiempo fuese más rápido. Debo decir más extenso, pero es una hora y se va demasiado muy rápido. En lo que canto, en lo que oro, en lo que saludo y en lo que predico, oígame, se fue el tiempo. Pero bueno, un pensamiento breve de la palabra del Señor, el profeta Habacuc, capítulo 3, verso 16. Muy conocido, muchos se lo saben de memoria. Hay gente que sabe Biblia de memoria, qué tremendo. Como ya entramos a la palabra, algunos se están desconectando. Y qué tremendo, se desconectaron. Ya entramos a la predicación. Bueno, quiero decirle que para mí la predicación es lo más importante. Es lo más importante la predicación. Porque en la predicación ahí el Señor nos habla y nos ministra a nosotros. El Señor se glorifica en nuestras vidas. Y como el Señor le dijo a Job en aquella ocasión cuando estaba moribundo, que estaba a punto de morir, enfermo, una llaga desde la cabeza hasta la planta de los pies, y los perros venían a lamer las llagas de aquel hombre que estaba en el quebrantamiento más terrible de su vida. Ahí Dios le dio una palabra. Escuche eso, esa palabra. Aunque no es la predicación de esta mañana, pero le voy a decir esa palabra para que usted no desprecie la palabra del Señor en esta mañana. ¿Sabe qué le dijo Dios a Job cuando estaba en el quebrantamiento más terrible, en el momento más crítico de su vida? Cuando todo el mundo pensaba que iba a morir, cuando los jóvenes de la ciudad se burlaban de él, cuando sus amigos lo criticaban y los señalaban como el hombre más pecador, cuando los señalaban como el hombre que merecía el castigo por aquello que hubiese cometido, por la falta que habría cometido delante de Jehová. Entonces el Señor le dio una palabra a Job. Job fue fiel a las críticas, fue fiel a Dios, en la adversidad fue fiel. Escucha eso, y los que son fieles, tienen el favor de Dios con ellos. Entonces, ¿cuál es la palabra que Dios le dio, pastor, a este hombre? Bueno, el Señor le dijo, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Una palabra. ¿Cuál es el principio pequeño? Una palabra, pero es la palabra que te bendice. Así que no menosprecies en esta mañana. Voy a ir rápido los próximos 10-15 minutos que me restan. El profeta Habacuc, capítulo 3, versos 16 y 17. Voy a leer hasta el 19. Capítulo 3 del profeta Habacuc, verso 16 hasta el 19. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¡Qué tremenda palabra! Me encanta esto. En primer lugar, rápidamente, brevemente, para que no pierda usted la bendición de esta mañana. Antes de que usted se desconecte de allí, de esa página,
antes de que el patrón lo regañe porque está viendo Facebook, dígale que está escuchando palabra de Dios. El patrón se va a reír, claro, se va a reír, le va a decir, yeah, right, come on, you listening to the word of God. Usted está escuchando la palabra de Dios, nah, come on, I don't believe you. Usted le sube el volumen y usted se va a dar de cuenta que el patrón le va a dar gusto, no lo va a regañar. Se va a quedar pegado también escuchando la palabra del Señor. Bueno, el profeta Habacuc, un hombre de Dios. Dios le mostraba a los profetas, como le mostró también a Habacuc. A muchos de los profetas Dios le mostraba las escenas de las cosas que habrían de acontecer. Dios le mostraba. O sea, no es como ahora los profetas de ahora que anuncian gran retiro con el profeta tal de que, what are you talking about? What are you talking about? Los profetas de ahora, la gente profetiza de lo que se le viene a la mente. La gente profetiza de las tonterías que se le vienen en la mente. Pero estos profetas, este profeta Habacuc, no era como los profetas de ahora. Este sí tenía comunión con Dios genuina. Este sí tenía relación con Dios genuinamente. Este sí era un gran hombre y siervo de Dios. Este tenía comunión genuina con Dios. No es como los de ahora, que los de ahora, chachos, tienen nombre, pero de Dios. Anyway, este profeta Dios le mostró lo que Dios iba a hacer. Escuche eso, Dios le mostró lo que él iba a hacer. Claro, en el profeta Habacuc, en su primer capítulo, vemos que Habacuc cuestiona al Señor. Y el Señor le muestra una serie de cosas y le contesta. Pero el Señor le muestra también lo que viene terrible, cuando Israel sufrirá la opresión por sus enemigos terriblemente, cuando Él mismo dice, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y el Señor le mostró la escena terrible que viene. Y como el Señor le mostró con detalle lo que viene, tan trágico, terrible, dice que el profeta se enfermó. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Dios mostrándole al profeta Habacuc la tribulación terrible que viene sobre su pueblo. Qué terrible. Escuche eso, terrible. Y el hombre se enfermó. Un hombre de Dios se enfermó. El hombre de Dios se estremeció. Pudrición entró en mis huesos. Terrible. Miedo, un terror, un temblor. Se enfermó. Le dio fiebre. Se enfermó terriblemente. Pudrición entró en mis huesos. Él sintió, se conmovió tanto. Un hombre fiel se conmovió. Escuche eso. Un hombre fiel se conmovió. El que tenía relación con Dios, comunión con Dios. El que había sido fiel a Dios. El que amaba a Dios. El que honraba a Dios. Se enfermó. Pudrición entró en mis huesos. Me pregunto yo, ¿no ha de estremecerse el pecador? Si un fiel y justo se enfermó, ¿no han de temblar los pecadores? ¿No han de estremecerse los pecadores? Hay gente que vive como dijo Jesucristo en Mateo 24, dice, así como en los días de Noé también será la venida del Hijo del Hombre. Muchos estarán comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Estarán en sus rutinas diarias, como siempre, como si nada. Estarán en su estilo de vida, como si nada ha sucedido, como si nada está sucediendo, como si nada pasará. No creen en Dios, no creen en la palabra, no creen en la profecía, no creen a los profetas, no creen al evangelio, no creen. Piensan que esto es simplemente una perdedera de tiempo. Piensan que esto no es cierto, que es una mentira, que esto es una falacia, que esto es para los ignorantes, que esto es para la gente loca, para los que no tienen esperanza, piensan
todo lo peor, y en su estilo de vida viven como si esto o como si Dios no existiera y como si Dios nunca habló y como si esto es normal. Es terrible. Estamos en tiempos donde la gente está viviendo como si nada. Qué tremendo. Pero yo le digo la verdad. La palabra del Señor se cumple. En ese mismo Mateo 24, el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán. Para que aquellos que no creen se acuerden. Para que los incrédulos consideren esa palabra dicha por nuestro Señor cuando dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces el profeta Habacuc, Dios le muestra lo que viene. Sin embargo, se enfermó. Siendo fiel y justo, se enfermó. Ahora, me pregunto yo, los que están apartados del Señor, no deben de preocuparse. Yo creo que deben de preocuparse muchísimo. Muchos que se han apartado del Señor y están viviendo como si nada. Deben de temblar, deben de reaccionar, deben de preocuparse. Aquellos que antes eran cristianos y se apartaron, aquellos que nacieron en el Evangelio y ahora están de espaldas al Señor, aquellos que antes eran fieles al Señor, muchos que cantaban en la iglesia se han apartado, muchos predicadores se han apartado, muchos diáconos se han apartado. Muchas personas que antes le servían al Señor se han apartado. Escuche eso. Y desde que se apartaron no les ha ido nada bien. Desde que se apartaron sus hogares no han estado bien. Desde que se apartaron sus matrimonios no han sido más felices que antes. No. Han estado en apretura, en aflicción, a punto del divorcio, a punto de la separación. Han habido divisiones, han habido muchas cosas terribles. Se apartaron, pero siguen en su soberbia. Yo creo que este es el tiempo para reflexionar. Si un justo se enfermó, si un justo tembló, si un justo se enfermó cuando el Señor le mostró los juicios que vienen sobre la tierra. Imagínense aquellos que son pecadores, aquellos que se apartaron, aquellos que están viviendo como si Dios nunca habló, aquellos que viven como si Dios no existiera, aquellos que viven de espaldas al Señor en su estilo de vida pecaminoso, sabiendo y conociendo la palabra del Señor, persisten en su maldad. Entienda eso. Yo creo que este es el tiempo también para reflexionar. Tú que estás escuchando en la audiencia, solías ir a la iglesia y te apartaste, tan bien que iba, Dios empezó a bendecirte y a prosperarte, Dios empezó a transformar tu casa, tu familia, tus hijos, y de repente te apartaste. Tú, a quien Dios estaba obrando en él, bendiciendo, prosperando, ayudando, reunificando, transformando, de repente te viste tan bendecido y volviste a apartarte del Señor. No te alejes más. Yo creo que este es un tiempo para reflexionar y volver a la casa del Señor en humillación. Este es un tiempo para reflexionar. Si los justos, el Señor dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el pecador? Si el justo con dificultad se salva. ¿Qué va a pasar contigo que estás apartado o apartada? No es tiempo para vivir desenfrenadamente, es tiempo para reflexionar, es tiempo para buscar de Dios, es tiempo para acercarte al Señor, es tiempo para decir como dijo el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, porque Dios le mostró todo esto, y dentro de todo lo que Dios le mostró, Él está diciendo, Él está declarando la catástrofe tan grande. Él está hablando de lo que vio. Él está hablando de lo que Dios le mostró. ¿Qué fue lo que Dios le mostró? Bueno, Dios le mostró que la higuera no iba a florecer más, porque iba a ser tanto el daño terrible que iban a sufrir, que la higuera no iba a florecer más. Yo no sé si fue que Dios le mostró al profeta Habacuc que las higueras, los higos, los sembradillos, las vacas, los animales, los corrales, las ovejitas, todo esto iba a ser devorado por los enemigos, exterminado por los enemigos.
Por eso es que el profeta está hablando de lo que vio. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es decir, que habrá una catástrofe tan grande, terrible. Pero el profeta, él dice en el verso 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahí me gusta porque declara públicamente que él tiene comunión con Dios. Entienda eso. A veces nosotros queremos el favor de Dios, pero lo buscamos a última hora. ¿Por qué no estableces mejor, con anticipación, comunión con Dios? ¿Por qué no estableces relación con Dios? ¿Por qué no vienes a los pies del Señor en humillación a establecer comunión con el Señor para que en el día malo te socorra el Señor? Para que en el día malo puedas clamar en confianza al Señor. Para que en el día malo puedas confiar en Dios. Bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuyos pensamientos es Jehová. A modo de que puedas tener comunión con Dios y en el día malo puedas tener el socorro de Jehová. Jehová es mi luz y mi salvación, decía el salmista. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y aunque los enemigos se levantaren contra mí, y aunque un ejército se levante contra mí, mi corazón no temerá. Estaré tranquilo. Porque tenía comunión con Dios. Establece comunión con Dios, porque los días malos llegan, la aflicción llega, el quebrantamiento llega, la tristeza y el dolor llegan, el día del llanto y del lamento siempre llegan. Hay gente que en el día del lamento, del llanto y de la tristeza, del dolor, en el quebrantamiento, qué triste es sentir que Dios no está contigo. Eso es triste, eso es terrible. Pero yo he escuchado testimonios de hombres que han estado en el quebrantamiento de su vida, pero en el quebrantamiento de su vida han tenido revelaciones de Dios, sueños de Dios, ángeles de Dios, palabra de Dios, fortaleza de Dios, y han sido fortalecidos en el Señor. ¿Y sabe qué? Dios los bendice y los levanta. Aprenda usted también a tener comunión con el Señor. Aprenda usted también a vivir para el Señor y a confiar en Dios. Y pueda decir como el profeta Habacuc decía: aunque la higuera no florezca, y en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¡Qué tremendo! Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Confía en Dios, acércate a Él. Vuelve a Cristo. No vivas como si Dios no existe. No vivas como si Dios no te está hablando. No vivas como si Dios no te está exhortando. No vivas como si Dios se ha olvidado de ti. Dios te sigue hablando, te sigue llamando y te sigue amonestando. Ven a los pies de Cristo. No te apartes. Padre, gracias. En esta mañana, a ti la gloria y la honra para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. El tiempo de este programa se ha terminado. Y aquí yo contento, alegre en cabinas de Radio Cántico Nuevo, 2 minutos que me restan, escucha este cantito, que la gracia, el bien y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Escucha esto. En mi proceso todos se fueron. En mi desespero los que estaban huyeron.
llegaría y que todo acabaría. Que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Que Él dijo que Conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar. A veces yo me siento sola, su amor me guía y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender el amor de Dios. You're listening to Cantico Nuevo Ministry, 1310 AM, WXMC, Parsippany, New Jersey, rebroadcasting 97.5 FM, W248CG, Jersey City, New Jersey.